Efesios capítulo 4. A los que están con nosotros por primera vez, bienvenidos, que el Señor les bendiga. Efesios capítulo 4, vamos a estar leyendo el último versículo de este capítulo. Efesios capítulo 4, versículo 32. Efesios 4, 32. ¿Me encontraron? Dice la palabra de Dios: antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Hermanos, este año que ha comenzado hemos venido enseñando, predicando, exponiendo las Escrituras, viendo que la voluntad de Dios para nosotros es que crezcamos a la semejanza de Cristo. Dios quiere que cada uno de nosotros refleje el carácter de Cristo en nuestra vida. Debemos de crecer, debemos de madurar, debemos tener fruto de justicia, y es la voluntad de Dios que nosotros crezcamos. Y todo este año, las predicaciones que hemos tenido cada domingo es apuntando a eso, a que nosotros crezcamos, a que no seamos siempre niños, a que no carguemos siempre con nuestra inmadurez espiritual. Dios nos habla de una manera clara para que cada uno de nosotros crezca. Y no podemos obviar el tema del perdón, que es sumamente fundamental a la hora de crecer, de madurar. El perdón es parte de nuestra vida como cristianos. Y el ejemplo número uno que tenemos en las Escrituras del perdón es nuestro Señor Jesucristo. El Señor lo que predicó con su boca lo mostró con sus hechos. Tanto es así que cuando estaba muriendo en la cruz del Calvario, ensangrentado, sufriendo, siendo vituperado, insultando, Él oró por sus transgresores. Padre, perdónanos porque no saben lo que hacen. El apóstol Pablo, ¿qué está haciendo acá el apóstol Pablo? Está ejerciendo el rol de pastor maestro en la iglesia, enseñándole a los efesios que ya no debemos vivir como habíamos vivido antes de conocer a Cristo. Eso es una incoherencia. Si uno dice que es un cristiano, tiene que vivir como Cristo vive. Esa es una de las grandes cosas que yo escucho y no me gusta de la cristiandad de nuestros días, que todo el mundo dice ser cristiano, pero son muy poquitos los que se esfuerzan en vivir como Cristo. Hasta el diablo dice que es cristiano con este cristianismo barato que tenemos hoy a la vuelta. Mire que vamos a tocar temas muy profundos. El tema del perdón no es sencillo, porque muchas veces se nos ha mezclado la filosofía del mundo. El mundo tiene una idea distorsionada de lo que es el perdón. Nosotros tenemos que ver con las Escrituras qué es el perdón, qué no es el perdón y cómo se da el perdón. Y el ejemplo más grande lo tenemos en la persona y en la obra de nuestro Señor Jesucristo. Por eso Pablo dice acá: de la manera que Cristo también nos perdonó a vosotros, de esa manera nosotros tenemos que perdonar, así como Cristo. Mire que es altísimo el estándar, la vara es altísima. Así que vamos a hablar cosas muy profundas, hay que afinar bien el oído, porque quizás hay cosas que sean medias complicadas, pero les puedo asegurar que nuestro corazón va a quedar desnudo delante de la presencia de Dios. Pero Dios quiere que nosotros aprendamos a perdonar. Pablo claramente acá, si usted lee en ese capítulo 4 a los Efesios, comienza diciendo ahí, en el versículo 17 en adelante, hay un subtítulo allí que no es inspirado por el Espíritu Santo, pero está bien colocado, que dice: la nueva vida en Cristo. La nueva vida en Cristo. Y Pablo dice allí en el versículo 17: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no anden como los otros gentiles. ¿Quiénes son los otros gentiles? Los que aún no son creyentes, los que no conocen a Cristo. ¿Cómo anda esta gente? Andan en la vanidad de su mente. Es decir, hacen lo que sus pensamientos pecaminosos les dictan, pero nosotros estamos en Cristo. Nosotros ya no podemos andar como andábamos antes, si realmente nos hemos convertido. Miren lo que dice el versículo 22 y 23, ahí Pablo: en cuanto a la pasada manera de vivir, despójense del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. El viejo hombre era pendenciero, el viejo hombre era rencoroso, el viejo hombre no quería perdonar, el viejo hombre aplicaba la ley del talión, ojo por ojo y diente por diente. Pero nosotros ahora tenemos una nueva vida en Cristo. Por lo tanto, el perdón es sumamente fundamental, porque tenemos que vivir
perdonando y tenemos que vivir pidiendo perdón, porque como dice Santiago, vosotros ofendéis muchas veces y de muchas maneras. Y luego Pablo sigue diciendo ahí en el versículo 23, y renuévense en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Ese nuevo hombre es el que el Espíritu Santo ha creado, la regeneración, en el nuevo nacimiento, la conversión, y es el que tiene que aprender a perdonar. Tiene que pasar por ese proceso. Mire cómo vivíamos nosotros antes, en Tito capítulo 3, antes de ser cristianos, antes de conocer al Señor Jesucristo. Mire de la manera que vivíamos. Pablo no lo puede explicar mejor. Tito capítulo 3, versículo 3, dice ahí, porque nosotros, y también se incluye el apóstol Pablo, porque nosotros éramos en otro tiempo. ¿En qué tiempo está hablando Pablo? Cuando no conocíamos al Señor, cuando vivíamos en la vanidad de nuestra mente, como le dice a los Efesios, vivíamos haciendo cualquier cosa. Miren lo que dice Pablo allí: en otro tiempo éramos insensatos, éramos rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencia. ¿Saben lo que es la concupiscencia? Los malos deseos de nuestro corazón pecaminoso. Lo que nuestro corazón perverso nos dictaba, así vivíamos, así hablábamos. ¿Y cómo es eso, Pablo? Bueno, miren lo que dice Pablo ahí: viviendo en malicia y en envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Esto era antes de ser cristianos, que vivíamos así. Nos vivíamos odiando, nos vivíamos maldiciendo, nos vivíamos aborreciendo, vivíamos llenos de rencor, llenos de resentimiento, llenos de odio, llenos de amargura. Pero ahora estamos en Cristo, por lo tanto no se nos ha permitido vivir así. Tenemos que vivir con un espíritu humilde, por eso ya hablamos de la humildad. Y ese espíritu humilde es el que empezará a aprender a perdonar. Eso es fundamental. Y vaya que vamos a tener que aprender a perdonar para vivir en paz, para vivir en comunión con nuestro Señor. Por lo tanto, es sumamente importante el tema del perdón. Y hay mucha gente en las iglesias que no sabe lo que es perdonar, que no conoce bien el concepto de perdonar, que dice perdonar pero no perdona. Y bueno, vamos a centrarnos en eso. El famoso teólogo apologista inglés S. Lewis, que ya murió del siglo pasado, él dijo: todos están de acuerdo con que el perdón es algo divino, es algo precioso, hasta que tenemos algo que perdonar. Ahí ya no está lindo el perdón. Cuando me han herido el orgullo, cuando el yo ha sido lastimado, y soy yo el que tengo que dar el perdón. Es precioso el perdón, hasta que a mí me tengo que perdonar a él. Ahí ya no es tan lindo, ¿verdad? Vamos a ser sinceros, no nos gusta perdonar. Duele perdonar. Nadie ha orado esta mañana diciendo: Señor, que me ofendan todos, porque es tan lindo perdonar. Quiero que me ofendan, Señor. ¿Alguien oró así esta mañana? No, ninguno, porque no nos gusta perdonar. Pero sin embargo tenemos que aprender a perdonar. Yo siento que hay corazones por ahí que pueden estar endurecidos, que no han perdonado, que están endurecidos, que están estropeando la obra de la gracia de Dios en nuestra vida. Por lo tanto, hermanos, la única solución que Dios nos da es perdonar. Y aunque el perdón es un concepto sumamente importante y central dentro de la vida cristiana, para muchas personas es un proceso confuso, y no solamente que es confuso, sino que es muy difícil de practicar para tales personas, y más si somos inmaduras espirituales. Cuanto más niños espirituales seamos, es más difícil perdonar. Por lo tanto, cuanto más maduros estemos, cuanto más crezcamos en la gracia y en el conocimiento del Señor, va a ser mucho más fácil. Ya de por sí es difícil, pero si somos inmaduros va a ser mucho más difícil. Por lo tanto, literalmente hablando, el perdón significa que se cancela una deuda. El perdón literalmente es eso, es cancelar una deuda. ¿Se acuerdan en Mateo capítulo 6, en el Sermón del Monte, cuando el Señor Jesucristo está enseñando? Y dice allí en el capítulo 6, en el versículo 12, cuando enseña a orar a los discípulos, y dice: y perdona nuestras deudas como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Por lo tanto, el perdón es cancelar una deuda al otro. Nosotros decidimos cancelarle la deuda que el otro tenía por nosotros. Por lo tanto, a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz, Dios le ha ofrecido perdón a todos los creyentes. ¿Nosotros merecíamos el perdón de Dios?
¿Dios le dio el perdón a los que merecían? ¿El que te ofendió merece el perdón? No, pero Dios dice que se lo tiene que dar, porque yo no merecía el perdón de Dios. Dios no dijo, a fulano merece el perdón, lo voy a perdonar, sultano también merece el perdón. No, nadie merece el perdón. Pero Dios nos concedió el perdón por gracia, por lo tanto nosotros debemos de cancelar la deuda que tenemos por medio de la gracia que ahora habita en nosotros. Así como Cristo nos perdonó a nosotros, así nosotros tenemos que perdonar a los demás. Por eso digo, miren que vamos a tocar temas muy profundos y muy sensibles. Quiera Dios darnos un oído sabio, un oído abierto para que podamos entender, para que podamos aplicar también la enseñanza de Dios a nuestra vida. Así que como Él nos ha perdonado, Él nos enseña, nos pide y nos manda que nosotros también lo hagamos. No es si siento, si no tengo ganas o buscando excusas. Tenemos que aprender a perdonar. Tenemos que madurar, tenemos que crecer. Vamos a leer muchos pasajes bíblicos, por lo menos en esta introducción. Lucas capítulo 17, versículos 3 y 4, porque queremos que la palabra de Dios sea el que exponga el tema. Lucas capítulo 17, versículos 3 y 4. Jesús dice allí, tengan cuidado de ustedes mismos. Algunas versiones dicen, mirad, la Reina Valera, mirad por vosotros mismos. Es decir, tengan cuidado de ustedes mismos. ¿Por qué? Bueno, si tu hermano peca contra ti, que es lo más común, si tu hermano peca contra ti, repréndele, es decir, hazle ver su falta. Y si se arrepiente, perdónale. Y si 7 veces al día pecare contra ti, mire que una vez al día es gravísimo. Si 7 veces pecare contra ti y 7 veces al día volviere a ti diciendo, me arrepiento, perdónale. Cristo no está dando una buena idea, Cristo está ordenando. Esto no es una buena idea de Cristo, esto es un mandamiento. No es si te gusta o si no te gusta, perdónale. Dice, si 7 veces al día va a ti diciendo, me arrepiento, perdónale. Miren lo que Pablo dice a los romanos en el capítulo 5, versículos 6 al 8. Hablando del ejemplo que Cristo nos dejó. Dice, porque Cristo, Romanos 5, versículos 6 al 8, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Es decir, Cristo nos perdonó antes de que nosotros le pidiéramos perdón al Señor. Él tomó la iniciativa. Por lo tanto, yo tengo que tomar la iniciativa a la hora de perdonar al otro. No espere que el otro tome la iniciativa. Usted tiene que tomar la iniciativa, así como Cristo la tomó. Cristo no esperó, bueno, voy a morir la cruz y veo a ver qué me pide perdón. Él ya nos había perdonado, siendo nosotros aún impíos, como dice acá el apóstol Pablo. Ciertamente, dice Pablo, apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Pero Dios muestra su amor para con nosotros, los pecadores, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Siendo aún pecadores. Él nos amó cuando nosotros aún le aborrecíamos, cuando aún le odiábamos. Sin embargo, Cristo murió por nosotros. Cristo no esperó a que nosotros viniéramos a pedirle perdón. Él nos perdonó antes de que nosotros nos reconciliáramos con Él. Esto es impresionante, pero esto lo ha hecho la gracia de Dios a la persona del Señor Jesucristo. Por lo tanto, el perdón, según el ejemplo de Cristo, es una verdad sumamente alta, es un ideal muy alto. La vara, el estándar es altísimo, que solamente se puede lograr por la gracia de Dios. Y esa gracia de Dios, la misma gracia que estaba en Cristo, obrando, es la misma gracia que Dios ha repartido a los creyentes para hacer aquello que Dios nos ha pedido. Si Dios nos pide eso es porque lo podemos hacer, pero no porque depende de nosotros solamente, sino porque la gracia de Dios está en ese proceso. La gracia de Dios nos asiste, nos asiste. ¿Recuerdan cuando hoy yo citaba Lucas 23:34, cuando el Señor está en la cruz? Dice, Padre, perdónanos porque no saben lo que hacen. Vemos la gracia aún de Cristo ahí. Cristo no oró para que cayera un rayo del cielo y lo consumiera. Tuvo misericordia, tuvo compasión. Padre, perdónale porque no saben lo que hacen. Quizás alguno puede decir, pero Cristo no cometió pecado, Cristo era puro, Cristo era santo, Cristo era el Hijo de Dios, Cristo lo pudo hacer, pero nosotros somos seres humanos, ¿no? La gracia que asistió a Cristo es la gracia que asiste a nosotros. El Espíritu de Cristo es el Espíritu que está entre nosotros.
Ahí viene se lo voy a ilustrar con un pasaje muy claro en las Escrituras, pero si usted conoce algo de la historia, hay testimonios impresionantes a lo largo de la historia. Esteban, un diácono de la iglesia primitiva, se puso a defender la verdad, la fe cristiana, y sus detractores lo apedrearon hasta la muerte, y antes de morir él oró también por sus transgresores y dice: Padre, no le tomes en cuenta sus pecados. Señor, no le tomes en cuenta sus pecados. Imitó también a su Señor. La gracia de Dios le asistió. No le tomes en cuenta sus pecados. Esteban también estaba perdonando, y a lo largo de la historia vemos testimonios impresionantes también de cómo los creyentes, mientras eran martirizados por sus verdugos, oraban y pedían perdón, que Dios les perdonara, porque sabían que estaban ciegos, estaban incitados por el enemigo, estaban incitados por su propio odio. En Colosenses capítulo 3, mis hermanos, versículos 2 y 13, Colosenses capítulo 3, versículos 2 y 13, acá tenemos otra iglesia, la iglesia de la ciudad de Colosas. Sin embargo, la enseñanza de Pablo es prácticamente la misma. Colosenses 3, 2 y 13. Vístanse pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviera queja contra otro. ¿Cómo se soluciona esto? Bueno, ahí lo dice el apóstol Pablo: soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviera queja contra otro. Y las quejas sabemos que siempre van a estar a la orden del día. Así que hay que soportarse y hay que perdonarse los unos a los otros. Y luego mire lo que agrega allí el apóstol Pablo: de la manera que Cristo os perdonó, también hacedlo vosotros. El estándar nuestro es el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Por eso le digo que la vara es muy alta, el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Dice: de la manera que Cristo perdonó. De la manera que Cristo perdonó. Ya hemos visto cómo Cristo nos perdonó, siendo aún sus enemigos, siendo aún sus ofensores, sus detractores. Así también hacedlo vosotros. Miren lo que el apóstol Juan escribe en su primera carta, capítulo 4, versículo 11 al 12. Primera de Juan 4, versículo 11 al 12. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a nosotros. En este mandamiento, cuando Jesús dijo un mandamiento, luego os doy, amaos los unos a los otros, el perdón está incluido allí. Nadie puede decir que ama a su prójimo si no ha aprendido a perdonar. Es imposible. Si yo no he aprendido a perdonar como Cristo, entonces no puedo amar a mi prójimo como a mí mismo, porque el perdón está dentro de ese amor. El perdón está dentro de ese amor. ¿Cómo nos amó el Señor Jesucristo? De tal manera, perdonándonos nuestros pecados. El perdón es una seña irremisible de que realmente estamos cumpliendo ese mandato de amar a nuestro prójimo como nosotros mismos. Dice: amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Dice que Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Y eso es lo que queremos, hermanos, que Dios permanezca en nosotros y que el amor de Dios se perfeccione en nosotros. Por lo tanto, el perdón va a evitar la famosa amargura del alma. La amargura es el veneno, es el arsénico para el alma. Y el perdón es el medicamento, es lo que erradica la amargura del alma. ¿Por qué a veces hay tanta falta de gozo, mis hermanos? ¿Por qué hay a veces tanta falta de contentamiento? ¿Por qué hay tantas veces falta de gratitud? Porque puede ser que haya algo de eso en nuestro corazón. Por lo tanto, hermanos, el antídoto en contra de la amargura es el perdón. De lo contrario, puede seguir dañando la relación a cada una de las personas involucradas en el asunto. Por eso el escritor a los Hebreos dice allí en Hebreos capítulo 12, en el versículo 14 y 15, dice: sigan la paz con todos y la santidad,
sin la cual nadie verá al Señor. Y luego añade en tono de advertencia, miren bien, es decir, tengan cuidado, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Y esto es terrible, porque si la gracia de Dios no nos asiste, si nosotros entorpecemos la gracia de Dios en nuestra vida, cuidado, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y no solamente uno va a ser perjudicial, sino, hermano, tener un hermano con una raíz de amargura adentro va a contaminar a los otros. La crítica, el chisme, la murmuración, la manija, cuidado con esas cosas, eso contagia, eso es muy contagioso y muy dañino. Y dice, y os estorbe, y por ellas muchos sean contaminados, y por ellas sean muchos contaminados. Y vaya que contamina, mis hermanos, sumamente perjudicial. Por lo tanto, el perdón es parte del carácter y la naturaleza de Dios. El perdón es parte del carácter y de la naturaleza de Dios. A Dios en su naturaleza le plació perdonar. Él es paciente, Él es piadoso, es misericordioso y está dispuesto siempre a perdonar. Bueno, nosotros tenemos que imitar ese rasgo de la naturaleza de Dios. Miren lo que dice en el Antiguo Testamento, en algunos pasajes acerca de que Dios es un Dios perdonador. Daniel está orando en el capítulo 9 y en el verso 9 dice, de Jehová nuestro Dios es tener misericordia y el perdonar. Es parte de su naturaleza. De Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar. Y luego Daniel añade, aunque contra Él nos hemos rebelado. Sin embargo, Él ha tomado la iniciativa de perdonar. En Nehemías capítulo 9, versículo 17, la última parte de ese versículo, la parte B, Nehemías dice, pero tú eres Dios que perdonas. Pero tú eres Dios que perdonas. Y luego añade, clemente y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia, porque no los abandonaste. Porque no los abandonaste. En Éxodo capítulo 34, versículos 5 al 8, es el famoso encuentro de Moisés con el Señor en la montaña. Y dice allí, Éxodo 34, 5 al 8, y Jehová descendió a la nube y estuvo allí con él, con Moisés, proclamando el nombre de Jehová. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y de ninguna o de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos, y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Entonces Moisés, apresurándose, cuando escuchó tremenda declaración de quién era este Dios, bajó la cabeza hacia el suelo y adoró. Dios le estaba enseñando, de alguna manera le estaba revelando parte de su carácter, parte de la naturaleza de este Dios. Y eso lo tenemos enseñanza de este Dios, la tenemos en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento se muestra de una manera incondicional el amor y el perdón de Dios hacia los pecadores. En la carta que nosotros leímos a los Efesios, Pablo comienza diciendo allí en el capítulo 2, versículos 4 y 5, dice, pero Dios que es rico en misericordia, nosotros éramos transgresores por naturaleza de la ley de Dios. Nosotros habíamos ofendido a Dios, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero Pablo dice, pero Dios que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Y luego Pablo añade, por gracia sois salvos, por gracia sois salvos. Entonces, cuando realmente hay amor, hay perdón. Cuando realmente está el amor de Dios en nuestras vidas, en nuestros corazones, hay perdón. ¿Que no es fácil? No, no es fácil. Para nada. Dios, hermanos, quiere y nos manda que nos perdonemos unos a otros, recordando que también Cristo nos perdonó a nosotros. Eso es lo que Pablo dice, hoy leímos en Colosenses capítulo 3, pero en los versículos 13 al 15, Pablo dice, yo leí el 13 hoy, de la manera que Cristo perdonó, así también hacedlo vosotros, y sobre todas estas cosas vestidos de amor,
¿Qué es el vínculo perfecto? El perdón sin amor no existe. Es una fachada, no existe. Y luego dice, mire lo que dice cuando seguimos esta pauta bíblica, y sobre todas estas cosas vestido de amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones. Y no hay nada más lindo que esto, que la paz de Dios gobierne en nuestro corazón, es decir, nuestra mente, nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestra voluntad, a la que asimismo fuiste llamados en un solo cuerpo, y ser agradecidos. Y ser agradecidos. Por eso es fundamental el crecimiento espiritual, para poder perdonar como Cristo nos manda y nos enseña en su palabra. En Mateo capítulo 5, versículo 43 al 48, Jesús dijo allí: oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Y esto es precioso. Esto se lo habían inventado los religiosos de la época de Jesús. Y claro, ¿a quién no le va a gustar esto? Este mandamiento era precioso, porque no nos cuesta nada, ¿verdad? Es muy sencillo amar a las personas que nos aman, y por naturaleza odiamos y aborrecemos al que nos odia. Entonces ellos se habían acomodado al nivel de su perverso corazón y habían hecho este mandamiento. Amaban al que les amaba, pero aborrecían a los que los aborrecían. ¿Y qué tiene de excepcional eso? Porque Jesús les va a enseñar. Cualquier pagano hace lo mismo que están haciendo ustedes. Y ustedes todavía se disfrazan como pueblo de Dios. Esta ley era preciosa porque no cuesta nada. Amar al que me ama. ¿Qué me cuesta amar al que me ama? Y aborrecer al que me aborrece. ¿Qué me cuesta? Nada. Porque eso es justamente llevarse por la naturaleza caída. Pero ahora Jesús le está dando el verdadero sentido a la ley. Ellos habían manipulado la ley para excusarse, para no tener que perdonar realmente como tenían que perdonar. Y Jesús dice allí: pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, le da vuelta la torta por completo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que aborrecen, y orad por los que ultrajan y os persiguen, porque ellos odiaban a los publicanos, odiaban a los romanos, odiaban a los gentiles. Lo único bueno y santo eran la élite judía, los otros sí. Si no estaban con ellos, ya eran los otros que estaban, los celotes, los saduceos, los fariseos, eran todos grupos. Y si no te estabas dentro de un grupo, entonces te consideraban como un gentil. Por eso dice: hacer bien a los que aborrecen y orar por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre, porque ellos decían que el Padre de ellos era el Dios de Abraham. Y Jesús les dice: para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Y luego Jesús les dice, y es muy profundo acá lo que Jesús les dice: porque si aman a los que os aman, ¿qué recompensa tenéis? ¿Hay algún esfuerzo en amar a los que nos aman? Y miren lo que Jesús les dice: porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tenéis? ¿No hacen también los mismos que ustedes los publicanos? A los publicanos que ustedes dicen que es una porquería, una basura. Si ustedes son igual que los publicanos. Y ahí ya les entró a apretarla en el cuello. Dice: ¿qué se las dan de santos? Se las dan de hijos de Dios, hijos de Abraham. Y si ustedes tanto que critican a los publicanos, lo mismo que hacen ustedes, hacen los publicanos que ustedes tanto los critican. No están haciendo nada de excepcional. Los publicanos que ustedes odian, los publicanos que ustedes aborrecen, hacen lo mismo que ustedes. Pero ustedes se jactan que son hijos de Dios. Por lo tanto, nosotros tenemos que tener cuidado también. Porque nosotros decimos que somos la iglesia del Dios viviente, que somos cristianos, pero no sea cosa que estemos viviendo igual que los de afuera ahí, no estemos haciendo nada de excepcional. Es facilísimo, los de afuera también aman a los que nos aman. Es facilísimo, pero nosotros somos llamados a perdonar como Cristo perdonó. Y no es fácil esto, no es fácil, porque a veces te parece injusto. Y dice: no hacen también lo mismo los publicanos. Y luego dice el Señor: y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Que para ellos los gentiles eran perros, eran inmundos. Y ustedes se jactan, dice Jesús: ustedes son igual que los publicanos y son igual que los gentiles que aborrecen. Porque no están haciendo nada de bueno. Se han inventado mandamientos humanos y sus tradiciones han eliminado la sustancia de la ley de Dios. Se llevaban con sus tradiciones hasta el día de hoy. El Talmud, la Menorá, la otra, no me acuerdo ahora el otro escrito, que todos
son tradiciones judías anotadas ahí, y ellos van y se fijan en sus libros, en sus anotaciones, y se llevan por esas cosas. Pero Jesús les dice allí, ¿qué hacéis